caso, con lo cual el combo es casi completo, porque para ser médico hay que entender una cuestión del sufrimiento y él la entiende por partida doble, ¿no? Entonces sabe lo que es generar el bienestar en terceras personas, porque el concepto lo tiene incorporado simplemente por una materia que se llama tablón 1, tablón 2, tablón 3. Bien, estamos aquí con el doctor Guido Álvarez, especialista en terapia intensiva, quien nos va a explicar un proyecto que anda dando vueltas por su cabeza. Doctor Guido, ¿cómo le va? Aquí Camila Soldati y yo, Martín Zubieta, los saludan. Bueno, muchas gracias por la invitación y por algo hice terapia intensiva. Por eso, ¿decidiste la especialidad? Por eso. Sí. Bien, está muy bien. Bien, sabemos que estás trabajando en un programa que se podría sintetizar como una ciudad cardioprotegida. Estuviste hablando con autoridades de educación, estás charlando la idea. ¿Y qué se entiende, Guido, por una ciudad cardioprotegida? Bueno, la intención es empezar a formar gente para... ¿Se escucha? Sí. Para que aprenda las maniobras de reanimación cardiopulmonar y eventualmente también la utilización de lo que nosotros llamamos DEA, que es un dispositivo que genera una desfibrilación externa apoyando los electrodos en el pecho del paciente. ¿Por qué todo esto? Básicamente porque la tasa en general de asistencia a los pacientes que eventualmente tienen un paro cardiorrespiratorio en todo el mundo es muy baja. Y las guías, que nosotros en general nos basamos mucho en las guías de la Asociación Americana del Corazón, American Heart Association, que cada 5 años saca nuevas guías o comparte las anteriores y con cosas nuevas. Bueno, siempre dice hay que capacitar más gente, porque si no la mayoría no se anima o no sabe. Bueno, entonces la idea nuestra era empezar por los alumnos del secundario, básicamente los chicos de 5º año. ¿Por qué solamente ellos? Porque el volumen de alumnos es muy alto y entonces para poder llegar a tener un objetivo cumplible, empecemos por alumnos y docentes y no docentes de todos los colegios secundarios, privados y públicos, y bueno, y ver si este proyecto genera en definitiva mayor respuesta. La intención es arrancar con 2 o 3 escuelas, ver qué respuesta tenemos, reevaluar constantemente los procedimientos y demás, y después sí expandirnos un poco más. Digo, se me ocurre por lo que decís que es un proyecto necesario, evidentemente. Te pregunto si es de difícil implementación o en todo caso va de suyo que tiene que ser forzosamente manejable precisamente por lo que implica. Está por saberse eso si es fácil de aplicar. En definitiva, la capacitación lleva entre 2 y 3 horas. Y si bien hay una cuestión técnica o de conocimientos básicos, después hay que meter mano con los muñecos y empezar a practicarlo. Y por otro lado te consulto si el proyecto contempla que se realice, en el caso que se lleve adelante, que estaría más que genial, pero si contempla que se realice, no sé, una vez al año, porque, a ver, hay muchos trabajos donde las personas realizan un curso una vez al año, pero la verdad es que hay mucha gente que pasa meses y se olvidó. Entonces estaría bueno. Sí, lo ideal sí sería hacer una vez al año. Y yo apostaría que si nos capacitamos los 3, dentro de 6 meses probablemente no sepamos qué hacer. ¿Por qué decís eso? Porque perdés habitualidad, cotidianidad con el fenómeno. Totalmente. Y por otro lado, reanimar a un paciente que está muerto lleva un montón de cuestiones, sobre todo emocionales, y de empezar a razonar muy rápidamente, son una cosa que uno no está habituado, entonces pierde dinamismo, pierde no sé, las posibilidades de hacer las compresiones como corresponden, uno se olvida cuántas eran, si hago 30 y después hago 2 respiraciones, o bueno, todo eso hay que refrescarlo continuamente. Sí. Lo ideal sería hacerlo una vez al año, pero es muy difícil de poner en práctica, sobre todo para el volumen de
candidatos a los que apuntamos, no sé bien cuántos son en los secundarios, pero por eso apuntábamos a quinto año para que los chicos salgan del secundario con esto. Y nombraba recién en la introducción, en la primera parte de la charla, al desfibrilador, así se dice. Es difícil aprender a usarlo, es costoso que haya uno en cada escuela. Pregunto esto porque me parece que también va de la mano con la idea. Sí, es muy sencillo usarlo, tenés que apretar un botón y después el aparato te va guiando. Entonces, en esa situación de tanto estrés, bueno, vos tenés que solamente seguir lo que te dice el aparato. Lo costoso, y son, por lo que estuve viendo antes de venir para acá, 3 millones de pesos puede entre 3 a 8 millones de pesos, sí. Hay una variación enorme. Lo que pasa es que el beneficio no se puede medir en dinero, está claro. Totalmente. Sí, ¿cuánto cuesta una vida? Por eso no se puede medir en dinero. Hay que comprarlo y ya. Bueno, estaría bueno tener. De hecho, en muchos lugares ya se consideran áreas cardioprotegidas donde hay, no sé, vos vas a un shopping, a un cine o cosas, tiene que haber. Tiene que haber. Cuando hay un volumen de personas mayor a X cantidad, tiene que haber uno de esos. Y te pregunto, porque hablabas de estadísticas, creo que de la Asociación de Cardiológica de los Estados Unidos o algo parecido. ¿Se hace esto en otros países? ¿Hay algo parecido? Sí. ¿Pudiste investigar qué hacen, por ejemplo, Estados Unidos al respecto? Bueno, ellos tienen algunos programas de capacitación para estudiantes y también para la población en general. Y es muy errático todo, porque hay estadísticas que hablan de que cerca del 40% está capacitado y otros que no llegan ni al 2%. Entonces, bueno, de hecho, los médicos deberíamos recapacitarnos en esto, todos, independientemente de la especialidad que cada uno haga, porque todos deberíamos por lo menos poder guiar una situación de paro cardíaco. Una cosa más con respecto al desfibrilador y por qué tenerlo a mano, porque, bueno, uno según las estadísticas publicadas, si vos asistís a un paciente en un paro cardiorrespiratorio, más o menos la posibilidad de sobrevida va bajando 10% por minuto. Entonces, después de 10 minutos de reanimación, ya no habría muchas chances de seguir adelante. Cuando vos generás la desfibrilación, esto cambia un montón, ¿sí? Y la tasa de sobrevida depende de los lugares, pero hay publicaciones que desde el 30% hasta en las terapias intensivas tenemos algunas publicaciones superiores al 50%, que no son un número menor. Y Guido, ¿ya tuviste conversaciones con autoridades, ya sean de educación, de salud? ¿Qué respuesta tuviste? Estamos en eso, tratando de generar vínculos. Yo vengo de un ambiente estrictamente médico, así que conozco bastante poco pero hemos hablado con gente que parece bien predispuesta y la intención es seguir para adelante con eso. Ya te digo, empezar con 2, 3 escuelas y reevaluar constantemente qué cosas hicimos bien, qué cosas habría que modificar, si los chicos consiguieron cierto nivel de no sé, las compresiones, o hay una evaluación final, bueno, y si no va bien, bueno, ver por ahí que los que nos equivocamos somos nosotros y estamos enseñando mal y volver a hacerlo. Una pregunta, en todo caso, de pura práctica. Ante una situación así, supongamos que nos está escuchando alguien que sí sabe hacer esto, o que alguna vez hizo este tipo de ejercitación. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Cuando uno identifica a un paciente en esa situación, lo primero que tenés que hacer, y esto lo tenemos todos a mano, es pedir ayuda. ¿Sí? 107. Antes nos decían el 911, viste que en algún momento, por la influencia norteamericana, además, ese número se puso muy de moda y está bien usarlo, pero el 911 es emergencia para todo. El 107 es específico. Específico, es el hospital zonal, ¿no? La ambulancia del hospital zonal. Y sí o sí tenés que pedir ayuda. Si estás en... Y en el mientras tanto, bueno, estás en el caso, pediste ayuda. ¿Qué haces? Ahí empezás las maniobras de compresión, ¿sí? Que tenés que, inicialmente hay que descubrir el tórax del paciente, buscar el esternón, que es un hueso que tenemos uniendo las costillas, apoyar el talón de la mano y con la otra entrelazar los dedos y hacer presión con los codos trabados y demás. No hace falta hacer tanta fuerza, es técnica esto. Es técnica. Y bueno, hacer 30 compresiones, 2 ventilaciones,
las guías actuales ahora pasan un poco por alto las ventilaciones y se usa no utilizar eso porque hay gente que no tiene voluntad de hacer la respiración boca a boca, o le da asco, o el paciente puede tener sangre, o lo que sea. Entonces, con las compresiones, bueno, sería un buen paso. Hasta que llegue rápido un desfibrilador. Si nosotros estuviésemos en una situación puntual acá, o me pasa a mí, bueno, uno tiene que llamar a la ambulancia y el otro empieza a hacer las compresiones. Y después, si vos sabés que hay un desfibrilador acá, vas corriendo a buscarlo. Y previo a eso, las personas que, para hacerle RCP a una persona, ¿qué es lo que hay que chequear? No sé, que no esté respirando, que no tenga... Claro, sí. Vos tenés que avisarle, hablar con el paciente o intentar conversar. Si no tenés respuesta, tenés que ver si está respirando o no. Y después rápidamente se toma el pulso en la carótida y enseguida se inician primero las maniobras de compresión y después la ventilación y demás. Antes era el ABC, que es la vía aérea, la ventilación pero por el inglés, y después las compresiones. Eso hace un tiempo cambió y se inician primero las compresiones y después la vía aérea y la ventilación. Bien, acá nos dicen: buenas, bitácora, a mi hermano Jorge le salvaron la vida con reanimación, dice, es muy importante, dice Eleuterio. Y por otro lado dice: hola chicos, consultas les hago. ¿No hay riesgo de fracturar una costilla con las compresiones? Mi nombre es Elsa. Sí. Muchas veces sucede eso, sí. Pero sería el mal menor. Sí. Hay que tener en cuenta una cosa, y es por ahí medio duro decirlo, pero estamos ante pacientes que están muertos. O sea que no les va a doler si les rompemos una costilla. Cuando yo empecé a hacer medicina o terapia intensiva, mi jefa cuando yo empecé en Buenos Aires me decía que si no rompíamos costillas estaba mal hecho. No es tan así, pero ¿qué te quería decir con eso? Que había que apretar fuerte, ¿sí? Las guías hablan de descender el tórax entre 5 y 6 centímetros. Cuando uno hace las compresiones, difícilmente puedas calcular si son 5 o 6 centímetros. Eso te lo da la práctica. Pero sí se pueden romper costillas y eventualmente, si el paciente anda bien, después se acordará un poco de mi madre. Entre agradecimiento y agradecimiento. Sí, y me ha pasado. Que se haga no acordar. Me duele, que bueno, que estamos acá. Recién te referías a la respiración boca a boca. Hay momentos en que eso es indispensable, porque decías que recuerdo los nuevos protocolos, eso se supone que uno lo puede obviar, pero la pregunta concreta es: ¿hay un momento donde esa práctica es indispensable? Sí, así como nuestro corazón tiene que latir, nosotros tenemos que seguir respirando. Entonces, lo que nosotros hacemos en una terapia intensiva es ocuparnos rápidamente de la vía aérea. Y usamos dispositivos de vía aérea avanzada. Decimos básicamente poner un tubito que entra por la boca y llega hasta la tráquea. ¿Sí? Se llama intubación orotraqueal y eso rápidamente lo conectás con un aparatito que se llama EMBU y empezás a insuflar aire. Bueno, y uno se ocupa de esa parte y otro se ocupa de las compresiones. Mientras hay uno que dirige desde afuera. Y en cuanto a las compresiones, yo me acuerdo de alguna vez haber hecho, no fue hace tanto, una capacitación de RCP, y me acuerdo que nos marcaban el tema de, justamente cuando uno hacía las compresiones, el ritmo. Sí. Me acuerdo que la recomendación fue hacerlo al ritmo de los Bee Gees de Staying Alive. Sí. Entonces, ¿qué tanta importancia tiene también el ritmo en las compresiones? O en todo caso, ¿Están así, no están así? La pregunta, ¿es una cuestión de ritmo o es una cuestión de presión? Yo nunca fui muy afín a esas cosas porque no me sé las canciones. Pero claro, pero también es difícil acordarse en el momento, sí, ¿no? Volvemos a lo que dicen las guías, que básicamente las guías están para orientarnos y que todos hagamos más o menos lo mismo. Por supuesto que son orientadoras y a veces uno puede salir de esas guías. Pero habría que hacer entre 100 y 120 compresiones por minuto. ¿Sí? Entonces, tenés que hacer casi 2 por segundo. Claro. Es un montón. Y implica un buen estado físico por parte del que las hace, además. Sí. Insisto que donde uno adquiere la técnica, después, como en todo, es mucho más fácil y te cansás menos. También lo que se sugiere es cada 2 minutos
cambiar la persona que está haciendo las reanimaciones. Porque... Pero, por ejemplo, en una situación así, entonces vos preguntas, ¿hay alguien que lo sepa hacer? Sí. O, digamos, ¿cómo ordenás eso? si no se lo guía. Estamos hablando de una situación no de hospital o no de sanatorio, una situación en la calle, por ejemplo. Sí. Bueno, se puede orientar a alguien mientras vos tomás un poco de aire. La técnica no es compleja y es por eso un poco también, como no todos saben hacerlo, bueno, pero si vos por lo menos sabes hacer las compresiones, entonces yo te puedo guiar y entonces de esa manera tomo un poco... vos descansás. Sí, y es importante tener la cabeza lo más fría que se pueda, si bien estamos en una situación de recontra urgencia, porque uno piensa mejor con la cabeza fría. Acá hay otro mensaje, nos escribe Margarita. Dice, hola chicos, qué importante es esto de que todos nos preparemos para poder hacer una reanimación en caso de que suceda algo. Es una muy buena idea, dice Margarita. Bueno, gracias. Gracias, Margarita. La pregunta también es, Guido, ¿hay estadísticas argentinas de estas? Nombraste estadísticas de Estados Unidos, pero supongo que esto está tabulado en la Argentina, está estudiado. Hay muy poca estadística en Argentina y la verdad es que no hay mucho... Las estadísticas en general van más en unidades cerradas, ¿sí? En terapias intensivas y demás, que tenemos a veces algunas formas de medir un poco mejor esto. Y por supuesto es una forma de reanimar completamente distinta que en la calle, porque en la terapia intensiva tenemos enfermeros capacitados, kinesiólogos, respiradores, el cardiofibrilador lo tenés al lado, tenés accesos venosos donde vos podés pasar medicación. Esto mucho más invasivo, pero también más sencillo en cuanto a las posibilidades que tenés de dar una mano. En la calle estás solo. Y entonces, bueno, primero entre el lío, la gente que suele decir qué es lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer. Bueno, nada, hay que transmitir tranquilidad en la medida que se pueda y bueno, y hacer, animarse. No sé si la pregunta está bien formulada, pero espero que se entienda. ¿Es un concepto que estás planteando? Yo supongo que sí, pero es un concepto de salud pública que tiene que entrar en ese ámbito. Sí, señor, sí, ojalá. Bueno, yo sé que hay algunos médicos más mediáticos que yo, que en Buenos Aires han salido con campañas, creo que el doctor López Rossetti o algo así. Y la verdad que estuvo re bueno eso, porque hay que capacitar a la gente. Y son capacitaciones muy cortas, no es que tenés que estar haciendo cursos de una semana ni nada. En 2 horas tenés que salir con una idea bastante clara de cómo reconocer a un paciente que está en una situación o de paro respiratorio, porque hay veces que hay obstrucciones en la vía aérea y entonces con maniobras relativamente simples uno puede desobstruir la vía aérea y el paciente no llega al paro cardíaco, entonces no hace falta las compresiones. Entonces, primero es reconocerlo y después animarse a hacer. Y cuando se hacen, se me ocurre, ¿no? Con un bebé, un niño pequeño, no es de la misma forma, entiendo. No es de la misma forma, depende mucho la contextura del paciente, ¿sí? Incluso sobre eso también hay, en las nuevas guías, hay un apartado sobre pacientes obesos. Por supuesto, cuando uno no puede hacer la misma fuerza en un paciente de 40 años que va al gimnasio, que tiene una buena contextura y demás, que una paciente de 70 años muy chiquitita o con un bebé de 6 meses o con un niño de 6 años. Todo es diferente, digamos. Con un bebé la técnica es distinta, se usan 2 dedos o eventualmente los 2 pulgares, se abraza el tórax del paciente y se hacen maniobras apretándolas. Con un niño se usa una sola mano. En el tórax apretás y también estos pacientes tienden a tener una frecuencia cardíaca basal mayor a la nuestra. El valor o las cifras habituales son entre 60 y 100 por minuto, 60 a 100 latidos por minuto es lo normal para un paciente adulto. Los niños tienen una frecuencia cardíaca un poco más alta. ¿Hasta cuánto? Y cerca de 160 en un bebé. Sí. Y con latidos muy arrítmicos porque todavía el sistema de conducción sigue estando inmaduro. Así que es diferente, también es diferente la cantidad de aire que uno eventualmente insufla, porque no es lo mismo un pulmón de un bebé que el nuestro. Y en el caso de
se hace lo mismo en una mujer o un hombre de, suponete, 40, 45 años, las maniobras son idénticas. Sí, son bastante. No cambian, sí. no cambia, tenés que ver, el que sabe hacer eso evalúa la contextura física. Sí, sí, pero tenés que... las primeras compresiones muchas veces te van orientando para todo lo que sigue después. Claro. Porque si vos al hacer presión bajás el equivalente a 2 centímetros, no va a ser eficiente eso, porque vos tenés que apretar el corazón desde afuera. Por eso se sugiere que sean cerca de 5 a 6 centímetros. Bueno, si vos haces fuerza y baja demasiado, bueno, también ojo, porque tenemos que tratar de no dañar. Claro. Y Guido, la última de mi parte, hoy empezamos con las escuelas. ¿En qué otros ámbitos consideras que sería importante, más allá de que estaría genial que todos sepamos hacer RCP, pero qué otros ámbitos se podría seguir este proyecto? Y en lo que a mí se me ocurre es, digamos, recapacitar en todos los sistemas, el sistema de salud en todos sus niveles, también en los hogares de cuidado. Hace no mucho fui a hablar con, bueno, no me va a salir ahora, el CAINA. Sí. El CAINA, sí. Bueno, probablemente dentro de no mucho tengamos capacitaciones ahí, que son gente que están al cuidado de muchos chicos que tienen distintas necesidades y bueno, tienen que estar preparados para eso. Bueno, por supuesto los bomberos. A mí, yo soy porteño, hace muchos años que vivo acá, pero una de las primeras cosas que me llamó mucho la atención en cuanto al nivel de alerta y demás fue lo de los bomberos, que suelen estar re bien capacitados. Sí. Y llegan siempre primero. De hecho, hay algo que la gente no sabe mucho y es que ante una emergencia, no sé, por ejemplo, vivo en el kilómetro 18 y me pasó una... Bueno, también se puede llevar a los bomberos que de última... entiendo que Sí. pueden ayudar de alguna manera antes de llegar al hospital y que ellos mismos te pueden llevar. Entonces, pueden solucionar esas emergencias quizás. Sí, y están re bien capacitados. Lo que pasa que también entiendo el razonamiento. Los bomberos en la Argentina particularmente gozan de un enorme prestigio social por su eficiencia, además. Seguramente, sí. Entonces la gente recurre a ellos porque aparte solucionan problemas. Sí, sabes que con una anécdota, una vuelta había habido un accidente de tránsito y bueno, yo me bajé a dar una mano y enseguida llegaron los bomberos y bueno, yo no iba a abandonar al paciente porque claro, hasta que no llegara un médico, pero fue toda la sugerencia de los bomberos fue súper atinada, así que yo, me gusta mucho cómo laburan. Una pregunta final conceptual. Se me ocurre escuchándote que un primer atributo para hacer esto correctamente es la calma. La calma ante la situación para decidir correctamente qué y cómo hacer. Sí, yo siempre pienso que cuando uno está tranquilo piensa mejor. Y en situaciones de paro cardiorrespiratorio, en la terapia intensiva donde yo trabajé muchos años, que es en el Sanatorio San Carlos, yo no levantaba la voz más que esto. Porque yo necesito estar tranquilo, si no, no pienso. Y por otro lado, a nadie le gusta que le griten. Entonces, en esta situación trabajamos todos mejor. Por supuesto que uno da indicaciones y se tienen que cumplir, y son equipos que están muy preparados para responder rápido. Pero cuando uno está más tranquilo y más calmo, siempre piensa mejor. Doctor Guido Álvarez, seguiremos atentos la marcha de este proyecto y tanto Camila como yo te agradecemos muchísimo este ratito aquí con Bitácora, ha sido muy amable, muy didáctico y los mensajes de los oyentes así lo demuestran. Muchas gracias, Guido, muy amable. Muchas gracias a ustedes y gracias por el espacio. No, un placer. Bien, pasaron 6 minutos de las 6 de la tarde, nos vamos a la publicidad porque se supone que de eso vivimos y no me va a poder cargar. Es completamente original, totalmente. Está muy bien. Después de eso conviene quedarse porque aparece un tipo de New Jersey cantando Thunder Road. Como siempre, Radio 6 es tu compañía e información.